miocardiopatías o cardiomiopatías. En Estados Unidos la encuentran más como cardiopatía, la bibliografía americana, pero en la española y mexicana más como miocardiopatías. Y son enfermedades intrínsecas del músculo cardíaco, y hay tres grandes grupos de la clasificación que son dilatada, hipertrófica y restrictiva. Voy a ver si me puedo ir un poco más rápido porque es mucho material. Muy bien, entonces la estructura anatómica en general, bueno, la dilatada caracterizada por volúmenes altos y paredes normales o engrosadas, pero con una relación más alta de volumen en comparación a la masa. Este sería el normal. Y la hipertrófica con mayor masa que volumen, y generalmente tiene dilatación de la aurícula izquierda. Y la restrictiva se caracteriza por un ventrículo pequeño, restrictivo, con aurículas muy dilatadas. Eso sería el panorama. Bueno, hay muchas clasificaciones y luego las han ido cambiando, y ahora la más nueva, que es del 2010, incluye bases genéticas para su clasificación. Entonces, pero está más complicado todavía que las anteriores. Vamos a ver más o menos un panorama general. Yo se las pongo aquí así, como dilatada, hipertrófica con más masa, y la restrictiva la dibujo como un corazón porque tiene ventrículos chiquitos y aurículas dilatadas. Y vamos a mencionar rápidamente otras cardiomiopatías como la no compactada, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y el Takotsubo, que son importantes, pero no entran exactamente en esta clasificación general. Entonces, si ustedes revisan las clasificaciones, van a encontrarlas como genética, y buscan, son un montonal de depósitos, de defectos de conducción, mitocondriales, síndrome de tutelar. O sea, la verdad es muy, muy complicado, y desafortunadamente el estudio genético es muy caro. Se manda a España o a Estados Unidos y cuesta más o menos como 40,000 hacer cada uno, y para saber cuáles son, así es que se hacen más con fines de investigación. Bueno, la mixta, que están aquí como las dilatadas, la restrictiva, y también esta la clasifican como en unas adquiridas, como aquellas favorecidas por miocarditis, estrés, Takotsubo, periparto, etc. Bueno, entonces les digo, hay muchas clasificaciones, así es que nada más se los pongo para que ubiquen la forma en que han decidido clasificarlas. Otros las ponen entre primarias y secundarias, y otros las ponen como entidades independientes. Bueno, vamos a hablar de la dilatada, y se caracteriza por aumento del tamaño cardíaco, dilatación de las 4 cavidades por lo general, aunque pueden predominar una u otra. Hay degeneración de los miocitos, cambios estructurales muy importantes, con pérdida de células miocárdicas que se van sustituyendo por fibrina. Y bueno, algunas consideraciones. Generalmente la vía final de un daño previo. De hecho, casi todos los pacientes que se dejan a la evolución natural terminan con un corazón dilatado. Muy bien, entonces el de idiopática debería ser un diagnóstico, es un diagnóstico de exclusión, pero bueno, desafortunadamente es uno de los que más predominan, y es la segunda causa de insuficiencia cardíaca. Y recuerden que la insuficiencia cardíaca es la causa por enfermedad más alta para hospitalizaciones y segunda de muerte cardíaca. Entonces las cardiovasculares siguen siendo las más altas por enfermedad. La etiología es muy larga, obviamente no se la tienen que aprender todo, pero que sepan que cualquier cosa puede afectar el corazón. Todo. Virus, parásitos, etc. De lo más frecuente identificado en las miocarditis son las etiologías virales, y estos son los virus más identificados. Los Coxsackie, A y B, los ecovirus son los que están más relacionados y se consideran virus cardiotrópicos, aunque hay mucho más.
Ajá. Bacterias, protozoarios, bueno, como la enfermedad de Chagas, que tenemos muchas nosotros. Tóxica, como la cardiomiopatía dilatada por alcohol, por cobalto, que esto anteriormente la utilizaban en la cerveza, entonces se atribuye la cardiomiopatía dilatada por cerveza, que es por cobalto más que por alcohol, y otros fármacos y drogas, ¿no? Hipersensibilidad, etc. Bueno, las que están en rojo son potencialmente reversibles, o sea, en etapas tempranas. Este es un nuevo tema relativamente, es una nueva especialidad, se llama la cardio-oncología. Se están estudiando los pacientes con más detalle, aquellos hematológicos, oncológicos, de cánceres sólidos o hematológicos, que son sometidos a tratamiento por quimioterapia, porque antes, bueno, se subdiagnostican todavía o pueden pasar por desapercibidos. Ok, las metabólicas como deficiencias vitamínicas, el hipotiroidismo, muy interesante, no sé si se acuerdan cómo se llama, el corazón dilatado por hipotiroidismo, córnix edematoso y otras enfermedades que pueden favorecer por hemocromatosis como depósitos, trastornos de colágena, periparto, etc. Bueno, y el idiopático porque es lo más frecuente, y una entidad aquí agregada por taquicardia. Es decir, que la taquicardia o las extrasístoles, las arritmias pueden favorecer a dilatación cardíaca. Entonces, existen diferentes alteraciones estructurales con pérdida de células miocárdicas. Ejemplo de parasitaria, de glutanosoma, hemocromatosis. Más rápido, les decía que es la vía final de algún daño inicial. Se estima que hubo algún proceso inflamatorio agudo, que sería un proceso de miocarditis, que llevó a la disfunción miocárdica, que ante una precarga alta se activa los sistemas compensatorios, no solo el renina-angiotensina, se despierta la expresión de genes también. Hay cambios estructurales por remodelado y sin embargo esa activación de los sistemas, de los mecanismos de compensación son más deleterios y favorecen a un círculo vicioso con dilatación de las cavidades cardíacas. Puse como un poquito aparte porque en la enfermedad isquémica, que es la enfermedad aterosclerosa, la más conocida, es un insulto, podemos decir, muy localizado y muy directo de daño celular por muerte celular. Por eso entra como una entidad aparte. Sin embargo, en etapas finales se comporta igual, porque el corazón con zona grande de infarto se dilata también. Bueno, puede tener varios escenarios. Uno es que tenga un proceso de miocarditis viral aguda con recuperación total, que incluso pueda ser desapercibido, o bien pasar directamente a la insuficiencia cardíaca, como son miocarditis fulminantes. Y otro camino es que recupere, quede en un periodo latente para posteriormente mostrarse como una cardiomiopatía dilatada. Es un escenario terrible, pero al parecer es lo más frecuente. Manifestaciones clínicas, pues es prácticamente datos clínicos de insuficiencia cardíaca que es progresiva, presentan arritmias porque tienen alteraciones en las estructuras celulares, alteraciones en las membranas celulares, y un corazón dilatado, tiene pérdida de esta relación del flujo laminar, así es que tienen estasis sanguínea y tienen hasta remolinos en las cavidades. Favorece a tromboembolismo. Muchos pacientes debutan con un evento así: síncope o muerte súbita. La muerte súbita, la cardiopatía dilatada generalmente está asociada a las arritmias. Y en general la muerte súbita está asociada más a las arritmias que a otras cosas. Por eso existen los desfibriladores por ley. Bueno, aquí debería haber. ¿Sí? ¿Sí hay? ¿En el pasillo? Sí. ¿En el baño? Ah, bueno, ya saben dónde está. Declaren al baño. Bueno, muy bien.
Características paraclínicas. En el electrocardiograma, datos de crecimiento ventricular, pensé que es cardiomiopatía dilatada, muy frecuente bloqueo de rama y más bloqueo completo de la rama izquierda, fibrilación auricular, porque hay una máxima de la cardiología, no sé si la han escuchado, pues aurícula que dilata, fibrila. Y también se agrega ahí y aurícula que fibrila, emboliza, así es que son pacientes que se anticoagulan. Entonces, tienen arritmias, un QRS muy ancho, tiene valor pronóstico, se asocia a mortalidad. En la radiografía y en el ecocardiograma veremos cardiomegalia, aquí comparado a uno normal, que es progresivo, desde dilatación, luego dilatación con hipertensión venocapilar hasta un paciente con edema agudo pulmonar. El electrocardiograma, aquí les muestro una imagen de bloqueo que tan rápido. Bueno, es un bloqueo completo. Nada más díganme si es izquierdo o derecho. Izquierda, el bloqueo completo de la mano izquierda, pero con el primer vector muy pequeñito. Así es que estos hay que hacer diagnóstico diferencial con cardiopatía isquémica y tiene alteraciones secundarias de la repolarización. Entonces, a comparación de un electrocardiograma por necrosis, por infarto ateroseptal. Y de todas formas muestra morfología de bloqueo de rama izquierda, pero aquí está completamente apuntado el primer vector. Entonces, las características hemodinámicas y que es parte de la definición, que es dilatación de las 4 cavidades con una fracción de expulsión menor de 40%, diámetros ventriculares aumentados, por supuesto, y en consecuencia volumen sistólico disminuido, la relación volumen-masa ya se les había comentado. Y también, aunque la manifestación clásica está dada en la sístole, porque es una fracción de expulsión baja, estos pacientes también tienen disfunción diastólica. Tienen insuficiencias valvulares funcionales. ¿Alguien me dice que es funcional? Una insuficiencia valvular funcional comparada a una orgánica. O sea, simplemente es una dilatación por una insuficiencia valvular por dilatación de las estructuras valvulares. Y también lo que decía la doctora, presiones de llenado incrementadas, presiones diastólicas altas. Entonces, esta va en relación a la ley de Frankenstein también. Vamos a ver la de volumen. A mayor volumen, en una fibra normal que es la azul, mayor contractilidad y mayor volumen sistólico. En cambio, en una fibra no competente, a mayor volumen, menor fracción de expulsión. Entonces son pacientes que con poquita sobrecarga de volumen, nosotros decimos se chacan, por eso decimos en las valoraciones, evitar sobrecarga de volumen, y luego no nos hacen caso los cirujanos. 2 litros después de la cirugía o trans, ¿no? Salen descompensados, entonces muy importante. Un ejemplo de la trombosis en una aurícula izquierda dilatada, que es muy fácil encontrar trombos, sobre todo a nivel de la orejuela, porque es la morfología del fondo de saco, y todavía más si son pacientes que están en fibrilación auricular. Y bueno, estas son imágenes de dilatación de las 4 cavidades. Podemos ver las estructuras e incluso esto así punteadito, esto grisecito, vemos algo que se llama contraste espontáneo, o sea, cuando hay estasis sanguínea, vemos como si fueran ahí microtrombitos, ¿no? Es más lento el flujo sanguíneo. Esos son trombogénicos. Y las insuficiencias valvulares que les comentaba. Lo más frecuente es insuficiencia mitral y tricuspidia porque se dilata el corazón, pero los anillos no remodelan su estructura, sino estaban hechos para ese tamaño, así es que quedan con insuficiencias valvulares. Un ejemplo aquí con color, como lo vemos en ecocardiografía. Y
bueno, el tratamiento va dirigido para la insuficiencia cardíaca. Hay que valorar muy bien si está indicada la anticoagulación, el tratamiento antiarrítmico. El tratamiento ideal, entre comillas, sería el trasplante cardíaco, pero no siempre es posible y los protocolos no siempre, bueno, y no hay donadores además. Así es que se utilizan otras medidas como marcapasos de doble cámara o cirugías de reducción de volumen ventricular. Son algunas de las alternativas que se han tomado. La de reducción ventricular es muy interesante porque fue un fundamento muy lógico de decir si la cavidad está dilatada, pues vamos a quitarle un pedazo para que reducir la cámara. En un principio fue muy criticado, sin embargo existe hoy en día, se hacen en algunos de los grandes centros, aunque lo manejan más a nivel experimental, en algunos protocolos muy específicos, pero sí se realiza. Y el marcapasos tiene una utilidad muy especial para mejorar la sincronía cardíaca. Cuando un corazón está dilatado, sobre todo con bloqueos de rama, que ya lo vimos ahí, tienen esta conducción lenta y pierde la sincronía. También recuerdan una de las leyes de la fisiología cardíaca también, la ley del todo o nada, que recuerdan qué dice. Habla del umbral de excitación. Cuando sobrepasa el umbral, se dispara, cuando cambia la polaridad de la membrana y se despolariza completamente. Y junto a eso el sitio, porque como las membranas están unidas, si tienes una actividad eléctrica en un sitio se propaga a toda la unidad, a toda la masa. Pero como vieron, tiene bloqueo de rama, tiene una conducción lenta, así es que el corazón tiene sincronía. Ustedes ven que contrae un sitio y el otro es más tardado, cuando debería contraer al unísono. Entonces, esta sincronía deteriora aún más la fracción de expulsión, deteriora la función ventricular. El marcapaso va encaminado a mejorar la sincronía, porque no la corrige del todo. Así es que es un marcapasos que originalmente se ponía de doble cámara, pero hoy en día existe de 3 cámaras para lograr esta sincronía entre las cámaras cardíacas y mejorar la función ventricular. Ese es el objetivo, aunque el paciente no tenga bloqueo de grado avanzado. Bueno, y de las más específicas, estas nada más se las voy a mencionar. Existe una cardiomiopatía que se denomina así, la cardiomiopatía del ventrículo derecho, como displasia lipogénica del ventrículo derecho, donde existe sustitución de grasa por la pared miocárdica en el ventrículo derecho y tienen arritmias potencialmente letales. Esta es una de las patologías más identificadas en deportistas en poblaciones de Italia. En otros países ha sido más la cardiomiopatía hipertrófica a causa de muerte súbita en deportistas, pero en esa población en especial la estadística va encaminada a esta. Bueno, hay diferentes comportamientos de esta patología. Vemos cavidades derechas muy dilatadas y paredes muy delgaditas, que hay una que es la anomalía de Ruth, donde prácticamente la pared está sustituida por un papelito, como si fuera una hojita de cebolla. Entonces, pues no tiene músculo y tiene muchas alteraciones arrítmicas. Pues bueno, sí, pero la misma lesión va a provocar que se desgaste la pared ventricular. Esta es una congénita. Esa es una, así nace con esa anomalía y tiene mortalidad en edad neonata. Pero sí. En la dilatada es que en la dilatada sí se va adelgazando la pared en algunas porciones porque el músculo va siendo sustituido por fibrina y son zonas como las cicatrices de los infartos donde pierde grosor la pared. No en todas, porque hay algunas que tienen componente de hipertrofia excéntrica y fibrosis. ¿Cuál es eso? Sí. Porque en algunas otras insuficiencias cardíacas ves el aumento de la pared del grosor. Es que depende de la etiología. Es que si ven la lista que les puse es larguísima.
Entonces, por ejemplo, una hemocromatosis subinfiltrativa da engrosamiento de la pared. Otra enfermedad de Fabry, que es por depósitos, muy interesante. La enfermedad de Fabry también tiene depósitos y tiene engrosamiento de la pared, aunque después se dilatan, es una cardiomiopatía dilatada con pared gruesa. Tiene razón. Pero podríamos tener otras, por ejemplo, en el lupus, que les dio una miocarditis por complejos inmunológicos y daña el músculo cardíaco, entonces hay pérdida de la masa miocárdica y son paredes delgaditas y dilatados, incluso pueden tener aneurismas. En el Chagas, por ejemplo, tienen aneurismas en algunas zonas, traigo un poquitito de Chagas más adelante, donde está el aneurisma, la pared está muy delgadita, incluso se puede romper por pérdida de miocardio, depende mucho de la etiología. Pero para que cumplas características de cardiomiopatía dilatada, debes cumplir dilatación de cavidades, que pueden predominar izquierdas o derechas, y contracción de expulsión baja. Y cuando decimos que está dilatada, nosotros por ecocardiografía tenemos el valor de, cambió recientemente, de 53 en la mujer y 54 en el hombre, como máximo diámetro de la historia. Ya 55 ya se considera dilatado, por parámetro de ecocardiografía. Sí. Entonces, bueno, este es un tipo de patología, es específico. La verdad, yo he visto algunos donde sospechamos que tienen patología, pero no hemos podido tener el diagnóstico preciso. Algunos es muy fácil, por ejemplo, en la displasia retrogénica con resonancia magnética, que la traigo un ejemplo más adelante, la infiltración grasa se ve perfectamente y se puede hacer el diagnóstico y se considera el diagnóstico definitivo. En el electrocardiograma hay una pequeña hojita que podemos ver ahí. Y esto es muy, a mí me causa mucha gracia porque a veces en el electro vemos muchas hojitas pequeñitas y es, pues no es nada, un bloqueo intraventricular muy pequeñito, pero este es una ondita, pero en la rama ascendente, esa sería la clave, en la rama ascendente de la S, en precordiales, en B2 especialmente. Entonces eso puede hacer sospechar la displasia retrogénica. Digo, no es una enfermedad frecuente. Se las menciono, esta es una imagen de resonancia magnética, tiene infiltración grasa, no tiene pared del ventrículo derecho, es decir, el músculo cardíaco en el ventrículo izquierdo, y no como aquí, que normalmente es más delgada, prácticamente es una infiltración grasa. Y bueno, la enfermedad de Chagas, que es realmente endémica en algunos lugares de Sudamérica, en México hay mucha, pero se ha subdiagnosticado. Afortunadamente ya empezaron a hacerse los registros nacionales. ¿Saben lo que es un registro nacional? Una enfermedad. Es sacar la estadística de una patología. Desafortunadamente en México hay muy poquitos registros. Esto es algo que deberíamos tener más gente trabajando en esto, que son aspectos epidemiológicos. Si ustedes ven un congreso, bueno, de otro lugar, uno de los temas más importantes son el registro de fibrilación auricular, el registro de insuficiencia cardíaca, porque tienen todas las bases de datos de los pacientes identificados. Es algo muy interesante y de ahí puedes combinar y sacar información y aprender. ¿Conocen la población de Framingham? Sí. ¿Sí han escuchado? Algo muy parecido a lo que hizo Framingham, pero se pretende realizar a nivel del país y en todos los países, que cada quien tenga su registro nacional de diabetes. Por ejemplo, en México hay el de diabetes, registro nacional de hipertensión, pero bueno, todavía estamos bastante pañales al respecto, más se los comento. La enfermedad de Chagas realmente es también una cardiopatía dilatada que pasa por un proceso de miocarditis aguda, miocarditis chagásica, como tal se denomina, y que pasa a etapa crónica, y que es irreversible cuando ya se ha establecido. Solamente en la etapa temprana se puede tratar. Entonces ahorita hay un programa de identificar a los donadores de sangre, porque son sanos aparentemente, están en etapa subclínica y se están manejando por el antiparasitario. Entonces es muy interesante.
pero el que ya tiene cardiomiopatía dilatada, pues es una etapa final de una enfermedad. Y ellos, una de las formas de sospecharlo es porque existen aneurismas, sobre todo a nivel apical. Y lo sospechamos también en los pacientes que tienen acalasia, a veces que llegan por gastroenterología, se diagnostica acalasia, hay que sospechar Chagas, deben estudiarse. Tienen hacer megacolon, hacen disautonomía, tienen síncope, tienen arritmias de todas. Estos pacientes muy frecuentemente requieren marcapasos porque se afecta el sistema de conducción. La miocardiopatía periparto, también se la menciono, que suele presentarse en el último mes de gestación o los primeros meses después del parto, y hay teorías de que hay una predisposición genética a la misma. Se atribuye como una miocarditis linfocítica y también finalmente es una miocardiopatía o cardiopatía dilatada. Les comento un poquito de esta que se llama cardiopatía no compacta o no compactada, que anteriormente se clasificaba dentro de las dilatadas, pero es una entidad aparte. Existe un defecto en la unión de las células miocárdicas de tal forma que quedan trabeculadas y, bueno, en sí es un corazón dilatado también. La sangre pasa por todos estos recesos y aumenta el riesgo de trombosis. Son pacientes que requieren anticoagulación y, bueno, tienen un mal pronóstico también, tienen fracción de expulsión muy baja y tienen disfunción diastólica también. Como un ejemplo de cómo lo vemos en ecocardiografía, en este caso hay material de contraste y vemos como el músculo, el miocardio se encuentra esponjoso, trabeculado, y podemos ver la sangre que entra a través de este. Y en este caso medimos también la parte del miocardio que sí tiene compactación, o sea, lo normal, y la parte no compactada para tener criterio de diagnóstico. Además, un ejemplo de cómo se ve que entra el color aquí donde ya es músculo y cómo se ve como un panal de abejas. Y bueno, finalmente la famosa miocardiopatía por estrés del Takotsubo, no sé si han escuchado de esta. Es muy interesante porque no hay un agente como tal que cause la miocarditis, sino está atribuido meramente al estrés, y de hecho no es tan rara como pensábamos, porque muchos de los pacientes que están en terapia intensiva están en una situación de estrés, de trauma, sobre todo aquellos que duran 20 días o más en la terapia, y que además tienen manejo por catecolaminas. Así es que estos pacientes pueden tener toxicidad por catecolaminas, que es el fundamento de esta patología, originalmente descrita en Japón, por eso se llama así. ¿Sí saben qué es taco? Taco es pulpo. Taco es pulpo y supo es la caja que la trampa es una trampa, pero es como un jarro que así. Es la forma rústica que los atrapaban. Entonces, como el corazón en sístole tiene esta forma como de un cántaro, pero aquí los maestros muy orgullosos dicen, no, este es como un jarro de Tlaquepaque, porque es de Guadalajara. Un jarro de barro de esos de los frijoles, porque ellos le pusieron Takotsubo porque pues es como lo pusieron, así es que aquí sale el orgullo mexicano y cada quien le está poniendo su nombre. Especialmente se ha identificado en mujeres de edad mayor que han tenido un evento muy traumático, por ejemplo un accidente automovilístico, algo emocional como la pérdida de un hijo, que es generalmente en mujeres de edad mayor. Y originalmente se pensaba que era un infarto, pero cuando entraban a cateterismo encontraban coronarias normales y es reversible. Sin embargo, ahora hay publicaciones donde vuelven a presentar, tienen cierta recidiva. Entonces todavía falta por saber más de esto. ¿La alteración está en sistema? Bueno, es una cardiomiopatía dilatada y cumple con esa característica una fracción de expulsión baja, pero también tienen disfunción diastólica. Sí, porque mira, aquí por ejemplo en sístole, vean cómo se hace como un baloncito,
porque hasta parece una neurismática, pero solamente se ve en la sístole, se ve dilatada la punta del corazón. Se atribuye esto porque en esta zona hay más receptores de catecolaminas y que probablemente altera más ahí. Pero también existe entidad medio ventricular, o sea que a la mitad también se ve la dilatación, y yo he visto artículos que desde el nivel basal, así es que hay muchas variantes, pero lo que sí se ha atribuido porque en la punta hay más receptores. Bueno, ya pasaríamos a la hipertrofia. Los voy a tomarme un 15 de 2 minutos. Pero piensen